Nosotros estamos hablando sobre la comunión de la iglesia. Hemos hablado ya sobre los medios de gracia, son los medios por los cuales Dios ordinariamente transmite hacia su iglesia los beneficios de la gracia de Jesús. Y la comunión es algo que es parte o es una forma por la cual Dios también nos bendice. Pero cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando de algo que es un poco tabú entre las iglesias evangélicas. Primero, está un poco la idea de muchos hermanos que asisten a la iglesia con regularidad, pero más bien por inercia, ¿no es cierto? Si por alguna razón ese hermano no se levanta en la mañana, la ropa se viene solita, así como ya sabe el camino, ¿no es cierto? Hay otros que lo hacen con una regularidad profundamente irregular, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos que una vez a cada 3 meses algunos hermanos llegan, ¿no es cierto? Y es así. Hay otros que van al extremo y nosotros llamamos de cometas, ¿no? Son aquellos que vienen, ¿no es cierto? Navidad y Año Nuevo, para alguna celebración. Y eso indica un poco la relación de las personas con la comunión de la iglesia. Incluso para aquellos que son frecuentes y regulares y todos los domingos están aquí con la disposición de servir y amar al Señor, no significa que por el hecho de estar presentes, están presentes. No es lo mismo. Uno sabe bastante bien cuando uno, por ejemplo, está en una sala de clase, que el profe está hablando hace 40 minutos y uno está sentado, ¿no es cierto? Pero su cuerpo está ahí, pero su mente ya no está hace mucho tiempo. Es así en muchos lugares, es así también en la iglesia. Uno viene, se sienta, está, escucha pacientemente, participa, pero no, su corazón no está ahí, y termina que lo único que la persona comparte con el resto de las personas son algunos minutos en el cual está sentado cerca de los demás hermanos, y eso es todo. Nosotros creemos que la comunión de la iglesia no es simplemente la asistencia a los cultos dominicales, lo que es importantísimo, fundamental, sin duda alguna, pero es más que eso. Estamos conscientes también que la comunión de la iglesia tiene que ver con la relación que nosotros tenemos unos con otros, una relación más profunda donde nosotros llegamos a conocer ahí el otro de una forma más personal, ¿no es cierto? Al punto de que uno sepa cuál es el segundo nombre de cada uno, eso es importante. Al punto de que uno sepa dónde vive, o al punto de que uno tenga en su teléfono el teléfono del otro, lo que es importante también. No solamente porque está en el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Y yo sé que hay muchos que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia y no les aparecen los nombres, los números nomás, y uno no sabe quién está hablando. Eso pasa porque no hay esa intimidad. Con los amigos uno conoce, uno comparte, uno conversa. Si hay un momento de crisis, si hay un momento de necesidad, si hay un apuro, uno piensa en la primera persona que llamaría afuera de los límites de la familia. O sea, uno va a llamar al hijo, el esposo, la esposa, qué sé yo, el papá, la mamá, el amigo, la persona que me podría ayudar en esa circunstancia. ¿Quién sería? Muchas veces esas personas no están o no son parte de la comunidad de la iglesia, aunque nosotros nos consideremos y nos tratemos y nos llamemos de hermanos. Lo que es interesante, porque hoy día, si nosotros nos fijáramos, somos más amigos de personas que no son nuestros hermanos de sangre que de nuestros hermanos. ¿Sí o no? Hay muchos aquí que pueden decir que aman a los hermanos, y ninguna duda, amo a mi hermano y perfecto. Pero amigo soy con el otro, ¿no es cierto? Entonces, el tratar de hermanos en la iglesia, básicamente el título ha terminado, que en nuestra cultura ya no significa mucho. Por lo tanto, tenemos un desafío ahí al hablar sobre la comunión, porque es un tema pendiente, es un tema que está impregnado de una mentalidad de religiosidad, en los cuales aquellos que asisten con una cierta regularidad lo hacen por pura religiosidad y no por el verdadero amor al Señor. Y es por eso que vemos que pese a la regularidad intensa no hay un cambio de vida. Hay otros que se han acostumbrado con ciertos argumentos para justificar la ausencia.
lo que muestra algo de secularismo en su forma de vivir el cristianismo. Y algunos efectivamente han llegado a la iglesia y han encontrado en la iglesia algo de refugio, algo de esperanza, y es para esos tres grupos que nosotros vamos a hablar en esa mañana. Nosotros sabemos que a aquellos que son con una tendencia más religiosa o más de la religiosidad o del legalismo, transforman la ausencia en la iglesia en culpa. Entonces la persona no puede venir, se siente culpable. No porque está perdiendo de la bendición, de la palabra, de la comunión de los hermanos. No, se siente culpable porque siente que es así como uno trata de agradar a Dios y no le está agradando porque no fue. Y eso genera culpa. Aquellos que tienen una perspectiva un poco más secular de la relación con la iglesia, tienden a ver la ausencia como no solamente algo natural, pero incluso algo deseable. Algunos dicen, bueno, es bueno que no se ponga muy fanático uno, ¿no es cierto? Así que de vez en cuando voy, cuando no alcanza, ¿no es cierto? Si el día está hermoso para la playa, vamos a la playa, no más mejor. Así que, ¿no es cierto? No, si el Señor nos ama a todos, si estoy con el Señor todo el día. Como... Lo que obviamente es una falacia. La cosa es, nosotros tenemos que volver a pensar qué es lo que es la iglesia, el valor de la iglesia y luego el valor de la comunión. Es muy importante que nosotros entendamos eso. Y el texto que nosotros hemos leído apunta un poco a reinterpretar para nosotros hoy el valor de la iglesia. A mí no me gusta mucho ese pensamiento de algunos que miran hacia el pasado y todo en el pasado era bueno. Incluso el autor de Eclesiastés condena eso, que está malo hacer eso. Cuando uno dice, no, el pasado era bueno, ahora está todo malo. Porque obviamente eso no es así, porque alguien en el futuro va a decir lo mismo. Entonces obviamente eso no se comprueba. Mirar hacia la iglesia primitiva y decir, bueno, ellos eran perfectos, nosotros hoy día está todo malo, la gente es mala, la gente es pecadora, pero la gente de la iglesia primitiva, mira cómo se amaban, mira cómo estaban todos juntos, y los ponen en un pedestal, lo ponen así como, mira cómo, qué ejemplo. Obviamente que es un ejemplo para nosotros, pero eso no significa que ellos no tenían problemas, dificultades, no significa que ellos eran menos humanos que nosotros y que sus pecados eran más livianos que los nuestros. De ninguna manera, ellos pecaban tanto cuanto nosotros, ellos tenían problemas tanto cuanto nosotros. Algunos de esos problemas se notan ahí en el mismo libro de los Hechos, pocos días después del inicio de la manifestación del Espíritu Santo en el Pentecostés. Por lo tanto, nosotros podemos ver algo en ellos en un momento específico de la historia de esta iglesia donde ellos estaban pasando por un avivamiento, que es lo más cercano a lo ideal que nosotros buscamos. Entonces, no es simplemente mirar al pasado, pero es mirar hacia un ideal que Dios quiere para nosotros. Cuando miramos ese texto encontramos algunas cosas, y una de las cosas que nosotros encontramos en el texto, específicamente el versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Quería concentrarme en ese versículo porque me llamó mucha atención. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos juntos, pero es importante que entendamos que ni siquiera estamos todos de nuestra iglesia, ¿cierto? Hay algunos que no están. Entonces, todos los que creyeron y que son parte de esta comunidad todavía no están aquí, podemos decirlo así. Pero no significa que ellos estaban juntos en 100% de la capacidad en absolutamente todos los encuentros. Porque obviamente la gente no era así como uno se imagina la iglesia primitiva, como la gente dejó su trabajo, la gente dejó su familia, la gente ya no hacía otra cosa que pasar 24/7 en la iglesia. Hay gente que se acerca a la idea de que eso no era así, porque no es posible. Incluso es antibíblico. La Biblia dice que uno no debiera dejar de trabajar, porque es al trabajar que uno tiene con qué servir al otro. Uno tiene responsabilidades familiares, uno tiene que comer, uno tiene que ir al baño, por lo tanto no puede estar junto todo el tiempo. Entonces entendamos eso. Todos, obviamente, es una forma que el autor utiliza para mostrar la tendencia, una visión general.
Pero él repite la palabra 2 veces en ese versículo, diciendo que todos estaban juntos y compartían todas las cosas. Esa es una forma que él utiliza para mostrar que el compromiso de ellos era pleno. Había un compromiso común entre ellos y ese compromiso era completo. Y todos estaban conscientes de ese compromiso. Y ellos compartían todas las cosas, y uno al leer el texto, lo único que piensa es que ellos compartían dinero y comida, ¿no es cierto? Entonces uno piensa, ellos compartían todas las cosas, y uno ya piensa en el dinero. Pero obviamente si significa todas las cosas, significa más que dinero. Significa, tenían en común sus vidas. Tenían en común el propósito, tenían en común el tiempo, tenían en común sus ambiciones, tenían en común muchas cosas que no son financieramente evaluadas. Por lo tanto, esa es un poco la idea. También el texto dice que eran todos los que habían creído. Lo que unía a esas personas era necesariamente la fe en Jesús. La fe era el eje en la comunión de ellos. Por eso es muy importante pensar, ¿qué es lo que une la iglesia? Obviamente que cada uno puede venir por una razón distinta, pero lo que nos une aquí como iglesia, como comunidad, es la fe en Jesús. Eso es lo que pasaba con ellos. Por haber creído en Jesús, ellos se unían, ellos compartían. Luego, la fe en Jesús produce una vida en comunidad. Fe verdadera en Jesús produce vida en comunidad. Luego, aquel que dice que tiene fe en Jesús, pero no quiere la vida en comunidad, puede tener fe en Jesús, pero no el Jesús de la Biblia. El verdadero Cristo nos llama a una vida en comunidad, y nosotros vamos a hablar un poco sobre eso también. Y ellos tenían en común, es decir, ellos compartían. La lógica de la relación de ellos no era, como en muchos casos surge para nosotros, ¿qué es lo que esa comunidad, o cómo esa comunidad me puede favorecer? ¿Qué puedo ganar? ¿En qué puedo ser beneficiado? Ellos no iban a recibir, pero iban a entregar. Y en el momento en que ellos entregaban y compartían, todos tenían más. Porque en el momento en que yo vengo, si yo tengo 5,000 pesos y yo pongo mis 5,000, porque eso es lo que yo tengo, es lo que yo puedo, pero el otro puede 10, el otro puede 1,000, y nosotros compartimos eso todos juntos. Lo que yo tengo ya no son los 5,000 solamente, pero en potencial tengo lo que tenemos todos juntos. Eso hablando de una forma financiera. Pensemos eso en términos de dones. Uno puede trabajar de una forma, otro de otra. Uno tiene una experiencia, otro tiene otra formación, y todo eso combinado hace con que yo pueda hacer mucho más o experimentar beneficios mucho mayores de lo que yo podría haber experimentado solamente con mis propios dones. Entonces todos ellos tenían más porque tenían y compartían todas las cosas. Ahora, hay 3 cosas que nosotros podemos aprender en ese texto, en todo ese texto, de toda esa experiencia de la iglesia de Hechos 2, que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. 3 cosas importantes, y ustedes pueden tomar nota ahí. Después yo voy a compartir el texto del mensaje para los que quieran ahí en internet, en el WhatsApp, pueden leerlo el texto completo, pero aquí ustedes pueden tomar los apuntes de ahí, poner atrás el boletín de ustedes, para después leer con atención en sus casas. La primera cosa que nosotros podemos aprender en ese texto es que la comunión de la iglesia, los beneficios que la comunión de la iglesia produce, el primer beneficio que la comunión de la iglesia produce es protección. Protección. Uno va a decir, ¿protección de qué? Pensemos por un segundo en la vida de esas personas. Ellos habían creído en Jesús pocos días, menos de 2 meses después de que Jesús fuera crucificado. La crucifixión de Jesús no fue un evento así como que algo menor, no. Lo golpearon públicamente, lo hicieron pasear con una cruz cruzando la ciudad, y lo crucificaron a las afueras de la ciudad, en un lugar donde todos pasaban por ahí y lo veían. Él fue crucificado públicamente, y su dolor era una señal para todos aquellos que creían en él.
Por lo tanto, después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban con miedo porque obviamente si a Jesús pasó eso, lo más probable es que si nosotros no nos callamos, lo mismo pasará con nosotros. Eso es lo que los discípulos creían y por eso estaban escondidos cuando Jesús se encuentra con ellos. Cuando vino el poder del Espíritu Santo, ellos salieron ahí de donde estaban, de la salita de donde estaban, y se fueron al templo donde estaba la gente. Y justo era la fiesta del Pentecostés y había miles de personas en la ciudad y todos estaban ahí rumando hacia el templo. Entonces ellos fueron al ojo del huracán y ahí a predicar de Jesús. Y por consecuencia fueron perseguidos, fueron aprisionados, fueron azotados. Eso era lo que estaba pasando en aquellos días. Por lo tanto, cuando ellos se unían, cuando ellos se reunían, eso servía para proveerles algo de protección y fortaleza, una especie de refugio, una especie de familia nueva a la cual ellos estaban perteneciendo. Pero pensemos, es más que eso. Cuando nosotros pensemos en la persecución, en nuestro caso nos sufrimos persecución, pero todos nosotros necesitamos de la protección de la familia. No solamente de la familia personal, pero necesitamos del soporte para que podamos vivir la vida cristiana. La vida cristiana no es posible aisladamente. Necesitamos de ese tipo de soporte, necesitamos de este espacio donde nosotros podemos ser exhortados, apoyados, motivados, donde nosotros estamos pasando por necesidades, tengamos el soporte, tengamos apoyo, tengamos a quien recurrir, donde nosotros podemos servir a otros y estar con otros y sentirnos partícipes de algo, sentir que estamos construyendo algo. Ese aspecto comunitario, ese aspecto del dar y recibir, de pertenecer al equipo, de poner la camiseta y de estar unidos, de saber que alguien me va a respaldar, alguien me puede apoyar, alguien me va a ayudar si algo me pasa. Eso es uno de los beneficios más directos de la comunión de la iglesia. Es imposible que yo pueda vivir la vida como Dios quiere que yo viva, suelto por ahí. El Señor, por amarnos y por querer cuidarnos, nos cuida en la iglesia. La iglesia es el espacio donde el Señor nos cuida, donde el Señor nos protege, donde el Señor nos protege de volver a caer en el pecado, donde el Señor nos protege de no desviarnos del Evangelio, donde el Señor nos protege de las tentaciones del enemigo, donde el Señor nos protege del mal. Él nos cuida en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, así Él lo define. Es decir, no es algo que nosotros inventamos aquí. La iglesia no es una simple unión de personas, como puede ser una junta de vecinos, alguna sociedad popular, como esas comunidades que se reúnen para beneficio, algún beneficio público y social. No, la iglesia es un elemento espiritual y tiene la función humana y espiritual de proveernos la protección que Dios da a su cuerpo. Él la ama, Él la cuida. Por ella fue que Él se entregó. Cristo se relaciona con nosotros siempre comunitariamente, porque Dios mismo es tres. Y en la perfección de la comunión de la Trinidad nos llama a relacionarnos con Él comunitariamente. Aunque uno puede decir, bueno, yo soy salvo individualmente. Sí, la salvación es obrada en mi corazón individualmente, pero con esa salvación obra en mi corazón, la salvación produce el anhelo por la vida en comunidad. Porque es en la comunidad que nos relacionamos con Jesús y es en esa comunidad que nosotros somos bendecidos y protegidos. Por lo tanto, el primer punto es ese. La iglesia es donde nosotros encontramos ese espacio de protección. Interesante que el texto que nosotros hemos leído del Salmo 133 termina que es allí donde el Señor hace descender su bendición. Hay una bendición que es derramada por Dios cuando nosotros estamos unidos, que no es derramada por Dios en tu vida cuando tú estás solo, aunque estés estudiando la Biblia,
Aunque tú digas, no, yo no voy a la iglesia hoy día, voy a orar solito, aquí orar y leer y voy a escuchar un mensaje en internet. Hay algo de la comunión y de lo sobrenatural de la comunión que uno no recibe estando solito en su casa. Por lo tanto, eso es muy importante para la sanidad de nuestra espiritualidad. El segundo punto que nosotros encontramos aquí es que es en la comunión de la iglesia donde se da el crecimiento. La iglesia no solo es nuestro lugar de refugio, nuestro lugar seguro en el mundo, sino también la iglesia es nuestra escuela de Cristo. El propósito del cristianismo no es simplemente librarnos del infierno, y el propósito del cristianismo tampoco nos es dar una vida más cómoda en ese mundo. El propósito del cristianismo no es simplemente darnos reglas para decir qué hacer y qué no hacer. El propósito del cristianismo es hacernos más similares a Jesús, porque esa es la meta de Dios para la humanidad. Por lo tanto, la manera como Dios diseñó la forma de enseñar a los cristianos a ser más parecidos con Jesús fue la iglesia. La iglesia es el plan de Dios para que nosotros pudiéramos vivir y crecer en Cristo. Es interesante porque la gran comisión, cuando Jesús dice en sus últimas palabras, antes de subir al cielo a sus discípulos, les dice, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les tengo ordenado. Y es interesante porque el hacer discípulo debe ser bautizando y enseñando. Cuando se bautiza, el bautismo es necesariamente el ingreso de una persona en una comunidad cristiana. Por lo tanto, el primer sacramento que nosotros participamos en la nueva vida con Cristo es el ingreso en la comunidad cristiana. Luego que yo he sido ingresado en la comunidad cristiana, lo que corresponde de ahí en adelante es aprender a obedecer lo que Jesús nos enseñó. Y ese proceso de aprender es necesariamente comunitario, porque es así como uno hace discípulos, es así como uno forma el otro. El Señor, por lo tanto, nos llama a una experiencia de vida en la cual nosotros vamos a aprender unos con otros cómo obedecer a Jesús. Una cosa es la explanación de la palabra, cuando nosotros predicamos aquí, cuando en la clase de escuela dominical nosotros enseñamos. Eso es una de las formas como se enseña a conocer y a seguir y a crecer en Jesús. La otra forma como nosotros aprendemos comunitariamente a crecer es cuando nosotros nos relacionamos mutuamente y compartimos nuestras experiencias espirituales. Porque quizás algunos están llegando y están tratando de saber hacia dónde va todo eso. Algunos ya están hace algunos años y ya han vencido algunas batallas y pueden dar ejemplo para los que están iniciando cómo vencer esas batallas. Hay algunos que son más ancianos y que ya han pasado muchos años en el Evangelio y pueden dar experiencia a los que son más jóvenes. Algunos están iniciando el matrimonio y tienen desafíos por delante y pueden aprender con aquellos que ya están adelantados en esa jornada. Algunos han pasado por muchos dolores y fracasos y sufrimientos en la vida y pueden con sus testimonios mostrar a otros que están pasando de nuevo por situaciones así o por primera vez en situaciones así, cómo ellos lograron vencer los grandes dolores de su vida. Es en la comunión de la iglesia donde nosotros aprendemos a amar, y amar no se aprende simplemente dando una sonrisa bonita y un abrazo al final del culto. Uno aprende a amar cuando conoce a la persona de verdad y descubre que la persona no es tan bonita como se ve en el día domingo. No siempre está con el pelo peinadito, no siempre se ve olerosito, bien vestido, y la persona así que nosotros tenemos como hermano y hace muchas cosas malas de verdad. Pero también somos llamados a aprender a tener paciencia con algunos hermanos en distintas edades, en distintas etapas de la vida, en distintos comportamientos, porque hay comportamientos en uno que a uno le molesta y uno dice, no, eso está mal. Las personas que tienen una tendencia cada vez más egoísta del Evangelio tienden a decir, bueno, si esa iglesia no me hace sentir bien, a mí yo me voy. Pero la verdad del Evangelio es que ninguna iglesia te va a sentir bien plenamente, porque ni siquiera yo me siento bien conmigo mismo muchas veces. Esa es la realidad del Evangelio. El producto del pecado en nosotros es eso. Pero el Señor nos enseña cuando nos llama a tener paciencia con el otro.
que no está plenamente desarrollado en su espiritualidad. El Señor nos llama a aprender a ser amorosos con aquellos que están pasando por necesidad. El Señor nos llama a ser alegres con los que están alegres, a llorar con los que lloran. Y yo no puedo llorar con los que lloran y alegrarme con los que se alegran si yo estoy viviendo mi vida sola. Yo no puedo aplicar a la iglesia la lógica del restaurante. El restaurante, cada uno va y se sienta en su mesa, come, paga y se va. Mucha gente viene a la iglesia así. Se sienta, come o escucha, recibe lo que quiere, ¿no es cierto? Pone su ofrenda y se va. Hice mi parte. No es así. El Señor nos ha llamado a tener esa conexión unos con otros porque es así que crecemos. Es así que crecemos. Por lo tanto, necesitamos del roce, necesitamos del atrito, necesitamos del conflicto, necesitamos de la tensión. No existe una iglesia sin tensión, porque no existe ninguna relación sin tensión. Nadie, absolutamente nadie se relaciona con el otro sin algún tipo de tensión, sin algo que uno le diga, bueno, eso no me gusta mucho. Nadie. Pensemos cuando nosotros éramos, cuando niños ahí junto a los hermanos, las peleas. Cuando yo nací, yo soy el primero. Cuando yo nací, mi mamá me regalaba regalos, juguetes, incluso ni siquiera era mi cumpleaños, ni siquiera era Día de los Niños, y ganaba así yo me acuerdo, eran buenos tiempos esos. Estábamos volviendo del jardín y, te compré eso, qué genial. Entonces yo tenía en mi casa un estante de mimbre, y ustedes saben que mimbre es bien livianito, pero lleno de los juguetes y me gustaban. Bueno, nació mi hermano, el segundo, y él siempre ha sido imposible. Y él tenía el placer de tratar de subir montándose en la estante de mimbre con los juguetes ahí. Obviamente, si cualquier persona se apoya ahí, se cae. Y eso se cayó muchísimas veces. Bueno, en pocos meses se habían roto todos mis regalos, todos mis juguetes. Ahí se generó, obviamente, cuando nos pusimos un poquito más grandes, las peleas y qué sé yo. Yo me acuerdo, yo estaba en el seminario ya y yo llevaba mi ropa para lavar en la casa el fin de semana. Y yo dejé una cantidad de ropa y me fui al seminario y volví la otra semana. Y cuando volví la otra semana, la ropa ya estaba lavada. Entonces yo me puse un pantalón para ir a la iglesia el día domingo. Y cuando puse el pantalón encontré raro, porque estaba como corto, un poco más corto de lo normal. ¿No es cierto? Qué raro, lo lavaron y a lo mejor lo secó pero yo fui así mismo y encontraba raro porque quedaba de verdad muy corto. Hoy día está de moda, ¿no es cierto? Pero no era moda en ese entonces. Así como bien subida la pierna, qué raro. Cuando llego a la casa, a la vuelta, yo miro y él había mandado mi pantalón al taller para hacer la basta, para su tamaño. Así de patudo. Obviamente que son actitudes que uno considera como, pero es imposible que una persona sana hagan cosas así. El roce existe, las peleas existen. En la iglesia eso se da. Uno va a decir, pero ¿cómo pudo hacer tal cosa? Eso es lo natural del ser humano. Si nosotros nos detenemos por un instante y pensemos, ¿qué es lo que Dios piensa de nuestras actitudes? Seríamos mucho más misericordiosos con el otro. Por lo tanto, necesitamos de ese espacio para crecer. Nunca vas a poder ser quien Dios quiere que tú seas en la soledad de tu vida cristiana. Necesitas del otro, incluso del otro que te cae mal, porque no es accidental que Dios haya puesto personas que te caigan mal en tu camino. No es accidental. Dios está trabajando en ti. Entonces, antes de pedir que Dios cambie a la persona, quizás quien necesita de cambio es uno. Es así que crecemos. Por lo tanto, la iglesia es ese espacio donde nosotros somos formados al modelo del discipulado de Jesús y crecemos. También un tercer aspecto que nosotros aprendemos con la iglesia primitiva y que aprendemos con la comunión de la iglesia es que la comunión de la iglesia no solamente nos trae el beneficio de ser un lugar de refugio, no solamente nos trae el beneficio de ser un lugar de crecimiento, pero también nos trae el beneficio de ser un lugar de misión. Quizás con los dos primeros uno está ok.
El refugio me gusta, sí, es bueno, sentirse protegido, amado. El crecimiento que viene, así, igual. Uno es desafiante, pero uno entiende. Pero cuando hablamos de misión, la gente como que ya desenchufa y ya, bueno, aquí quedamos. Porque la misión implica en dar un paso más en la fe que muchos ni siquiera están dispuestos a dar. Significa pensar que el evangelio, el cristianismo y la iglesia no es algo diseñado solamente para mi beneficio personal. Los dos primeros puntos nos hacen ser personas mejores, pero el tercer punto está orientado hacia el otro y no hacia mí. Y ese cambio de orientación en nuestra cultura no nos gusta. No nos sirve. Porque uno trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado, trabaja duro para el beneficio personal de uno, para traer plata a la casa de uno, para cuidar a los hijos de uno, para mantener la casa de uno. Uno piensa en su proyección profesional, uno piensa en cómo va a seguir trabajando el próximo año, uno piensa en qué es lo que va a hacer, en cómo va, y uno está pensando en sí mismo y en su familia. Cuando viene a la iglesia, uno primeramente va a pensar en cómo esa iglesia se adapta a las necesidades que nosotros tenemos como familia, y si me gusta o no el mensaje, el espacio, los hermanos, qué sé yo, y luego, pero cuando llegamos al punto de la misión, ya no está hablando del sustento de mi familia, ya no está hablando del beneficio y del cuidado de mi familia, ya no está hablando de nosotros, está hablando de otros que no somos nosotros, personas que yo no conozco, personas que a mí no me importa. Y esa es la verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos un gran desafío al pensar en la misión, porque la misión implica en poner en práctica el verdadero evangelio de Jesús. El evangelio que dice que Jesús no murió en la cruz para darme una vida buena, sino que Jesús murió en la cruz para hacerme su hijo. Y como su hijo yo estoy comprometido con una visión de mundo, un proyecto de mundo que no es el mío. Y en ese proyecto de mundo implica en que el reino de Jesús tiene que expandirse. Si el Señor ha bendecido su familia, si el Señor ha bendecido su vida a través de la comunidad de la iglesia, es muchísimo, pero muchísimo egoísta sentarse cómodamente y esperar que eternamente sea así, olvidándose de las demás familias, de las familias de sus compañeros de trabajo, de colegio, de universidad, de las familias de sus amigos, de cada uno de ellos, pensando, bueno, cada uno tiene su religión. Si uno conoce el evangelio, si uno entiende que Jesús es el único camino, va a entender por consecuencia que ellos están perdidos. Ellos necesitan de la luz del evangelio. Por lo tanto, es bastante egoísta, pero es más que eso. Es más que egoísmo. Tiene que ver con que nosotros tenemos un Señor y un Maestro que nos dio un orden. Misión no es simplemente que tengo un corazón caridoso y misericordioso, por lo tanto hablo de Jesús. La misión es: yo soy discípulo de Jesús, Él me mandó a hacer eso, por lo tanto yo hago por obediencia. Y más, es entender que cuando nosotros pensamos en la misión y la expansión del evangelio y en la plantación de nuevas iglesias, nosotros estamos trabajando para que Dios sea más glorificado. Por lo tanto, yo no debo amarme a mí o amar a mi familia más que a Cristo, debo amar a Cristo más que cualquier otra cosa. Si tengo un amor por Cristo más que cualquier otra cosa, ese amor por Cristo me va a hacer querer con que la gloria de Cristo sea dada en todos lugares. Porque hay comunas donde Cristo no está siendo adecuadamente glorificado. Hay vidas y hay familias donde Cristo no está siendo glorificado. Y Cristo necesita ser glorificado ahí, porque Él es digno. Por lo tanto, es en el espacio de la comunión de la iglesia que nosotros somos impulsionados a pensar en la propagación del evangelio. La propagación del evangelio, por más que evangelicemos uno a uno, ella es realizada a través de la multiplicación de iglesias. El plan de Dios para la propagación del evangelio era necesariamente la multiplicación de iglesias. Iglesias generan iglesias. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que si somos nosotros una iglesia sana, si nosotros estamos en Cristo, si somos una iglesia bíblica y sana, debemos naturalmente generar nuevas iglesias, porque el deseo natural de cristianos sanos es ver el nombre de Cristo siendo expandido por todos los lugares. Eso es lo natural. Nosotros no haríamos eso si nuestro compromiso con la iglesia despreciase la comunión, si simplemente la relación de estar aquí fuese si la razón de estar aquí fuese una razón simplemente funcional. Yo voy porque me conviene. Cuando yo voy y me comprometo con el propósito de Cristo aquí, yo me comprometo con una obra que va más allá de algo que me beneficie directamente.
Porque yo ya no estoy viviendo para mi beneficio propio, estoy viviendo para la gloria de Dios. Eso es hacer la misión del Señor. Eso es pensar en cómo nosotros podemos no solamente estar aquí, pero en pensar en cuántos podrían estar aquí y no están. ¿Y qué hacer para que ellos puedan estar aquí con nosotros? No solamente aquí físicamente, pero aquí en Cristo. ¿Y cuánto nosotros podemos alcanzar más y más? Si no solamente ellos vengan aquí, pero si como iglesia podemos ir allá también. Y tener iglesia aquí, allá y allá. Pensemos en los cerros de Viña del Mar. Pensemos en los barrios y en los cerros de Valparaíso, de Quilpué, de Villa Alemana. Ahí estamos llegando a Limache, a Olmué, Quillota, Concón, en toda la región. ¿Saben ustedes que la región, la quinta región, nuestra región, es la tercera región con la menor cantidad de evangélicos en el país? Perdiendo solamente para Coquimbo y Aysén. Y es aquí donde nació el protestantismo, tanto del lado pentecostal como del lado histórico. Valparaíso es considerado la ciudad evangélica del país, por el espacio histórico y todo eso, pero la proporción de evangélicos en nuestra región es muy pequeña. Aquí en la zona nuestra, en esa región donde nosotros estamos ubicados, aquí en Viña del Mar, en un kilómetro a la rotonda, nosotros tenemos solamente un 6% de evangélicos, según el censo de 2012. 6%. Aunque la mayoría de los hermanos de nuestra iglesia no viven aquí en esa región, pero eso indica algo. Nosotros estamos aquí a 112 años. Y no es solamente nuestra iglesia aquí, hay otras. Y es el centro de la ciudad. Imagínense en otras regiones. Entonces eso implica en un desafío. Ser iglesia y tener comunión de iglesia implica a que yo debo comprometerme con algo que va más allá de mi beneficio personal. Y ese algo que va más allá de mi beneficio personal es la gloria de Dios. Si yo amo a Dios, yo me comprometo con su misión. Y yo me comprometo con su misión comunitariamente. 3 cosas que nosotros aprendemos en la comunión de la iglesia. La iglesia es el espacio donde nosotros tenemos protección, crecimiento y misión. Así que, ¿cómo yo puedo aplicar eso en mi vida? Lo primero que tengo que hacer es aprender a amar a la iglesia, porque Cristo la ama. Puede tener todos los problemas y todos los defectos que pueda tener, que nosotros encontramos fácilmente mirando al espejo. O decir, no, que la iglesia es así, así, así. Bueno, cuando uno mira al espejo, se da cuenta de que por qué la iglesia es así. Tenemos que aprender a amar a la iglesia, porque Él la ama. Tenemos que aprender a sacar provecho de los beneficios de la iglesia. Quizás muchos están físicamente o teóricamente participando de la iglesia, pero no están espiritualmente y prácticamente disfrutando de los beneficios, de la comunión, del amor. No aprendieron todavía a amar y ser amados, a sacar los beneficios de la protección. Están aquí, pero están caminando solos. Aprendamos a sacar provecho de ellos. Aprendamos a disfrutar de ellos. Hay varias instancias que nosotros tenemos como iglesia para Él. Cuando nosotros nos reunimos aquí ayer, por ejemplo, estaban los niños jugando. No solamente estaban los niños jugando. Uno piensa, es para niños solamente. No es solamente para niños. Primero que niño es gente, ¿ya? No es un grupo de niños. No, niño es gente también. Y segundo, que es en espacios como ese, en momentos como ese, que uno al servir unos con otros, uno comparte, uno conoce, uno tiene vivencias y experiencias que le hace crecer y aprender. Al igual que está el conexión tampoco es solamente para jóvenes, el conexión es para cualquier persona, de cualquier edad. Y es el espacio donde predicamos y hablamos del Evangelio de una forma bastante más directa y bastante más informal. Quizás sería el espacio ideal para invitar a un amigo, un compañero de trabajo, qué sé yo. Es el espacio ideal para eso, está pensado para eso. Saquemos provecho de ello. Es el espacio donde nosotros podemos conversar, orar unos por otros, compartir algo al final, comer. Tenemos los almuerzos y los desayunos de la iglesia, tenemos el campamento, tenemos las actividades presbiteriales. Eso no es simplemente un cacho, una responsabilidad. No, esos son los espacios donde nosotros podemos ser bendecidos. Saquemos provecho de ello. Además, obviamente, están los grupos de vida. Participe, involúcrese.
Dedique tiempo para eso, porque es ahí donde nosotros crecemos. Y por fin nosotros debemos trabajar para el crecimiento y la multiplicación de la iglesia de Cristo. La preocupación con el crecimiento de la iglesia no es una preocupación únicamente del consistorio, no es una preocupación únicamente del pastor o de los pastores. La preocupación del crecimiento de la iglesia debe ser una preocupación de cada creyente que está ahí. Porque ninguna iglesia crece como nosotros. Nosotros no crecemos solamente en tamaño, crecemos de una forma mucho más compleja que eso. Crecemos psicológicamente, físicamente, emocionalmente. Crecemos intelectualmente. El crecimiento es dinámico, también es la iglesia. Cuando yo me preocupo con el crecimiento de la iglesia, yo estoy preocupando también con que si la iglesia crece, más personas van a estar siendo bendecidas, la gloria de Dios va a estar siendo expandida, Él va a ser más glorificado en otros lados y va a ser mejor para todos, mejor para Viña del Mar, Quilpué y regiones, mejor para mi comuna, para mi región, mejor para mi familia, mejor para la familia de mi amigo. Y si es mejor para la familia de mi amigo, cuando mis hijos compartan con los hijos de él, va a ser mejor para ellos también y para sus hijos. Quizás algunos se preocupan en el futuro, ¿cómo va a ser con mis hijos? ¿Dónde van a encontrar una pareja, un hombre, una mujer que sea un hombre de Dios? Y uno de repente se pone ahí preocupado y no sabe, es así. Es orando para el crecimiento de la iglesia. Amén. ¿Dónde van a encontrar una persona de Dios para vivir sus vidas? En ese espacio, en esa comunión. Entonces oremos para que Dios vaya transformando más vidas y más familias. Es así como nosotros manifestamos nuestro amor por la iglesia, nuestro amor por Cristo, nuestro amor por la gloria de Dios. Así que el Señor pueda añadir a nuestros corazones más de la sabiduría de tu palabra y dándonos fortaleza para aplicar eso en nuestras vidas. Vamos a orar.